Pues ahora sí ya le puse grabar. Pero entonces rápidamente les menciono que vamos a analizar un cuarto capítulo de trastornos del sueño, que son los trastornos del ritmo circadiano. Y ya les explicaba que estamos expuestos a cambios de intensidad, de luz y oscuridad, y eso con una periodicidad cercana a 24 horas. Eso da origen a los ritmos circadianos. Y ya posteriormente les describía cómo nuestro cerebro detecta esos cambios y cómo actividad física y mental se están modificando siguiendo el ritmo de las 24 horas. Les mencionaba que tenemos un reloj biológico encima del quiasma óptico y que se llama precisamente núcleo supraquiasmático. Ahí le llega la información de la luminosidad del medio ambiente. ¿Cómo le llega? Aquí es importante ver este esquema. Este es el globo ocular. Aquí enfrente está la pupila por donde entra la luz que se proyecta al fondo del globo del ojo, que está forrado por la retina con sus diferentes capas. Ahí se encuentran conos y bastones, que son los receptores a la luz. Conos para detectar figuras en colores, y bastones blanco y negro. Vemos contrastes claros, oscuros, pero no son esas neuronas diferenciadas como conos y bastones las que dan información al cerebro de cambios de intensidad luminosa. Son otras células que son unas células ganglionares que forman parte de las células de la retina, donde tienen receptores que captan los cambios de intensidad luminosa y que contienen como neurotransmisor melanopsina. Pues aquí abajo ven las capas de la retina. Este sería el fondo, las primeras capas donde están en el fondo conos y bastones, y aquí esta capa superficial es la que se pone en contacto directamente con la luz que entra a través de la pupila. Entonces, aquí están las capas de la retina y por aquí se encuentran las células ganglionares que detectan los cambios de luminosidad y que liberan melanopsina. Y esa información se transmite por el nervio óptico, por la vía óptica, por una vía retino-hipotalámica para llegar aquí a nuestro reloj biológico. Noten que el reloj biológico está escondido en la oscuridad del cerebro, que ahí no le llegaría la luz directa, sino que es a través de esta vía que hemos descrito. Y aquí con mayor detalle, detectamos en esta imagen cómo podemos estar observando o detectando cambios de intensidad luminosa del medio ambiente. Aquí arriba está un esquema que indica día y abajo la noche. Y noten que durante el día hay procesos, se conduce la información, como ya describimos, se conduce la información de la intensidad luminosa y el núcleo supraquiasmático detecta que es de día. Y además de detectar que es de día, pues esa información inhibe la liberación de la melatonina por parte de la glándula pineal. Aquí ven, ahí está la glándula pineal. Así que en el día se inhibe la información
o se inhibe la liberación de melatonina, gracias a que el núcleo supraquiasmático detecta que es de día. Y ya en la noche, al oscurecer, pues la información que llega al núcleo supraquiasmático indica que ya es de noche y eso estimula la liberación de melatonina y se inicia el proceso de dormir. Y de esa manera entonces estamos ligados a los cambios de intensidad luminosa del medio ambiente y eso permite regular el ciclo vigilia-sueño. Y me regreso a la figura anterior por algunos trastornos adicionales que están surgiendo por el uso de dispositivos electrónicos, las tabletas, los celulares, las laptops, que aunque ya sea de noche, el uso de estos dispositivos electrónicos está inhibiendo la liberación de melatonina y eso está produciendo trastornos del sueño. Sobre todo, como vamos a ver después, está produciendo lo que se llama ese trastorno de fase retrasada del inicio del sueño. Eso por culpa de estos dispositivos electrónicos. Y ahora también se está presentando eso, porque han estado encerrados y hacen uso adicional de este tipo de dispositivos electrónicos. Bueno, eso quería resaltar porque ese tipo de trastornos del sueño está surgiendo ahora con la pandemia y también con el desarrollo de la tecnología. Y a grosso modo, pues quiero indicarles cómo funciona este reloj o núcleo supraquiasmático. Ahí en las células, pues se llevan a cabo eventos moleculares donde hay diferentes genes que participan, que nada más se los voy a mencionar superficialmente, porque prácticamente sería otra clase de genética molecular, pero con el propósito de entender esta clase, cómo sucede la regulación de estos periodos de luz-obscuridad y cómo funciona eh, este núcleo supraquiasmático como reloj biológico. Y prácticamente es como reloj, porque experimentalmente al extraer el núcleo supraquiasmático de animales y ponerlos in vitro, es decir, en un recipiente de vidrio, y si se le ponen microelectrodos, ahí las células se están descargando, siguiendo el ritmo del tiempo. Descargan más durante el día que durante la noche, a pesar de que ya no forman parte del organismo, ya fueron sacados de ese organismo y estas neuronas o estas células que están en el núcleo supraquiasmático siguen cuantificando el tiempo. Se nota por los potenciales de acción que están descargando y gracias a que hay regulación de genes, hay varios tipos de genes, los más conocidos son los period o PER y que interactúan produciendo proteínas llamadas PER y de esa manera es como un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se produce por acción del gene PER, se produce proteínas PER que llegan a cierta cantidad. Cuando se llega a cierta cantidad, se inhibe la producción de proteínas y cuando se reduce la cantidad de proteínas, otra vez se acelera la producción de estas y cuando aumenta mucho, otra vez se reduce y así, tic, tac. Se producen sustancias, se reduce la producción, se aumenta su producción, se reduce. Entonces, esto está controlado por diferentes genes. Y les decía, los más conocidos son PER, aunque también hay el TIMO, Time Blast. Hay varios genes. Ya cada vez se descubren más
Y precisamente este tipo de información de la presencia de genes que a través de síntesis de sustancias de proteínas y luego la reducción de la producción de estas sustancias están regulando los cambios que se presentan durante el día y la noche, y de esa manera funcionan los relojes biológicos por fenómenos endógenos, porque ya les decía, se extraen del cerebro, se ponen en recipientes y ahí siguen funcionando como relojitos y ya están aislados de los cambios de luz y oscuridad porque se sacaron del cerebro, ya no son conectados con la vía visual, con el medio ambiente. A pesar de eso, siguen el ritmo del tiempo y por eso se justifica entonces el nombre de reloj biológico. Y todo este tipo de información que sigue aumentando dio origen al premio Nobel. Recientemente, hace 2 o 3 años que se otorgó el premio Nobel a 3 investigadores que han investigado por mucho tiempo este tipo de mecanismos que regulan el tiempo biológico, este tipo de mecanismos de relojes biológicos. Entonces ya les decía que nuestro núcleo supraquiasmático, que nuestro reloj biológico regula nuestras funciones que cambian de acuerdo a la hora del día. Y ya saben de qué manera se conecta este reloj biológico, que a su vez este reloj biológico, núcleo supraquiasmático, se conecta con otras áreas cerebrales para regular su actividad y regular esa actividad, en este caso actividad llamada sueño. Ese reloj biológico se conecta con los mecanismos reguladores del sueño y así originan que el sueño se distribuya en la noche y la vigilia durante el día. Esa es la distribución normal, no en condiciones patológicas que luego vamos a ver. Y les decía que pues este reloj biológico origina un control circadiano, es decir, alrededor del tiempo de todas nuestras funciones. Y en este esquema que están viendo, pues ahí se señalan cómo cambian algunas funciones en la mañana, o más o menos como aquí poner como referencia mediodía. Y después de mediodía, nuestras capacidades de coordinación física para hacer ejercicio se van incrementando. Vean, hay mejor coordinación, hay mayor, se escapó, velocidad de reacción, fuerza muscular, lo que indica, y también el sistema cardiovascular está más eficiente, lo que indica que este sería el mejor periodo para hacer actividad física, para los ejercicios, para las competencias. Entonces, esta información es útil para aquellos relacionados con el deporte, con los partidos de fútbol, de béisbol, etcétera, con los Juegos Olímpicos. Saber que el mejor rendimiento está después de mediodía, porque estamos ligados con nuestro reloj biológico al medio ambiente y eso está modificando nuestras actividades físicas y mentales. Y ya después, pues sigue todo modificándose, la temperatura corporal es elevada en la tarde, luego va disminuyendo, se va oscureciendo el medio ambiente, la penumbra, cada vez es más oscuro y esa es una señal que recibe nuestro cerebro, el núcleo supraquiasmático, y por el mecanismo que ya les mencionaba, empieza a liberarse melatonina. Y entonces ese es el inicio del sueño, por una parte, porque ya saben que hay muchos mecanismos que intervienen para que se inicie el proceso de dormir. Y entonces
la actividad física y mental pues decrece en la tarde, noche, poco a poco, y después de la medianoche pues ya empieza el sueño. Acuérdense su distribución. El sueño delta abunda más en la primera mitad de la noche y tiende a desaparecer después de la medianoche hacia la madrugada. En contraste, el sueño MOR es menos abundante en la primera noche y se va incrementando su duración conforme transcurre la noche hacia la madrugada, y por eso a veces al despertar, despertamos soñando, porque también acuérdense que en esa fase se presentan las ensoñaciones. También la frecuencia cardíaca disminuye, la temperatura corporal también está baja, y ya al amanecer, cuando empieza a salir el sol, cuando empieza a iluminarse el medio ambiente, se reduce la liberación de hormona de la melatonina y ya estamos listos para estar despiertos. Entonces, en este esquema se ilustra cómo nuestras actividades se modifican de acuerdo al periodo de 24 horas de cerca de un día. Y ahí ya vimos cómo se distribuye el sueño normalmente. Pero, ¿qué pasa? Bueno, ahí déjenme ver la hora, a ver si me da tiempo de pasarles este video. No, mejor avanzo y si da tiempo se los paso, si no se los envío. Habla de los ritmos circadianos. Bueno, entonces ya espero que les haya quedado claro cómo se originan los ritmos circadianos en general, y entre ellos el ritmo circadiano de sueño, porque se distribuye en el periodo correspondiente a la noche. Eso es normalmente. Pero, ¿qué pasa cuando estos mecanismos reguladores de los ritmos circadianos no funcionan adecuadamente? Se alteran todas nuestras funciones, incluyendo el sueño. Y de esa manera, pues ya se han descrito, y aquí está la clasificación de estos trastornos en la última edición de la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño. Y entonces aquí tenemos lo que se llama trastornos del ritmo circadiano del sueño, tipo de la fase de sueño retrasada. Fase de sueño retrasada. ¿Esto qué significa? Significa que los sujetos se duermen muy tarde, más tarde que lo acostumbrado. Bueno, pero ¿qué significa eso? Bueno, de acuerdo a las costumbres de tipo social, ponemos como referencia que en promedio empezamos a dormir a las 10 de la noche, normalmente. Pero, ¿qué pasa en los pacientes que tienen este trastorno de fase de sueño retrasada? Pues dan las 10 de la noche y no empiezan a dormir. No empiezan a dormir. Dan las 12, no duermen. Posiblemente a las 2, 3 de la mañana empiezan a dormir. Bueno, esto, de acuerdo a los hábitos de la sociedad, pues es un inicio del sueño muy tardío. Se ha retrasado el inicio del sueño. Este sujeto tiene este tipo de trastorno. Si esto lo heredó, es decir, que es el hábito que tiene ese tipo de sujetos, pues entonces aquí
se acuñó un término que se llama crono, de tiempo, tipo, cronotipo. Y para eso aquí hay que resaltar que hay dos tipos de sujetos que tienen cronotipo diferente. Hay un cronotipo que se duerme más temprano y que luego se les llama alondras en relación con las aves, con las alondras, o con las aves en general, que tienden a dormir más temprano, que luego en ustedes mismos se utiliza el término de que duermen como las gallinas, porque las gallinas empiezan a dormir muy temprano, de acuerdo a nuestros hábitos. Entonces, ese tienen un tipo de cronotipo, tipo alondra, que tienden a dormir temprano. Pero los que tienen la fase de sueño retrasada, tienen un cronotipo retrasado y se les considera que tienen un cronotipo de tipo búho. Ustedes saben que los búhos, las lechuzas, pues en la noche todavía están activos. Después de medianoche se oye el canto de los búhos. Quiere decir que están activos ya en una parte ya muy tardía, ya en la noche. Entonces, hay ese tipo de cronotipos que pueden ser normales, que son los hábitos que tienen esos sujetos. No tienen otro trastorno. Así son sus características. Unos tienen la costumbre de dormirse muy tarde, como los que tienen la fase de sueño retrasada, y otros se duermen muy temprano, como los de la fase de sueño adelantada. Su salud no se altera, pero ¿qué sucede? Los que tienen la fase de sueño retrasada, como ya les dije, tienden a dormirse muy tarde, después de la medianoche, 2 o 3 de la mañana. Si pudieran dormir todo lo que necesitan, pues podrían despertarse a las 10, 11 de la mañana. No hay problema. Su salud no se altera, duermen lo que necesitan. Aquí empieza a haber problemas de tipo social. Si son estudiantes que entran, a las 7 de la mañana, pues ahí sí van a afectar su salud y socialmente van a tener problemas, porque si se acostaron a las 3 de la mañana y para llegar a tiempo a la clase de la mañana se tienen que levantar, no sé, depende de dónde vivan y de sus hábitos, a las 5 o 4 de la mañana, pues ya durmieron muy poco para llegar a tiempo. ¿Y qué es lo que puede pasar? O son faltistas y nunca llegan a tiempo a la clase, o hacen mucho esfuerzo y son puntuales y llegan. ¿Qué problemas se presentan? Pues tienen problemas de aprendizaje, porque todavía tienen somnolencia, pues no almacenan mucha información, así que su memoria no es muy eficiente, sus niveles de atención están muy bajos y también su estado de ánimo se altera, puede haber ansiedad o depresión. Esos serían los problemas que presentan los pacientes que tienen la fase de sueño retrasada. Entonces, la recomendación es, si son estudiantes con este tipo de trastorno, no se inscriban en el turno de la mañana, funcionan mejor en el turno de la tarde, porque van a estar bien activos, bien despiertos en la tarde y van a aprender bastante. Esa sería la recomendación. De otra manera, tendrían muchos problemas de tipo social y de su salud al estarse privando de sueño constantemente.
Y los que tienen el trastorno de fase de sueño adelantada, pues son aquellas personas que a las 6 de la tarde ya se van a dormir porque tienen una presión de sueño muy elevada, tienen somnolencia excesiva y no funcionan adecuadamente. Entonces tienen que ir a dormir a las 6 de la tarde. Pero el pero que se presenta es que a las 2 de la mañana ya están despiertos, porque ya cumplieron su cuota de sueño. Entonces ahí empieza a haber problemas de tipo social. ¿Qué hace ese paciente que ya durmió el tiempo requerido, pero a las 2 de la mañana ya está activo? Si está en la casa, pues empieza a hacer ruido, a molestar a los que están ahí y empieza a haber fricciones de tipo social, porque es muy temprano para ir a la escuela y muy temprano para ir a trabajar. Así que este tipo de personas sí les conviene, si son estudiantes, tomar el turno de clases lo más temprano posible. Ojalá haya clases que empiecen a las 6 de la mañana. Le conviene a este tipo de sujetos. Y también si es trabajador, a eso les conviene el turno de la mañana. Bueno, eso puede suceder en este tipo de pacientes que tienen este trastorno, ya sea fase de sueño retrasada o fase de sueño adelantada. Bueno, y la pregunta, ¿qué podemos hacer para ayudarles? Por ejemplo, aquel que se duerme más tarde, el que se duerme más tarde a las 2 o 3 de la mañana, bueno, ahí hay que apoyarlo constantemente. Puede funcionar privarlo de sueño. Como se durmió a las 3 de la mañana, pues hay que despertarlo a las 6 o 7 de la mañana. Ha dormido muy poco y necesita dormir más. Bueno, pero hay que privarlo de sueño constantemente, aunque duerma poco, con el propósito que en las noches posteriores, a las 8, 9, 10 de la noche, es la presión de sueño tal que termina por dormirse. Entonces, de esa manera ya le recorrimos el tiempo para que empiece a dormir. Ahora sí ya empieza a dormir como todo mundo a las 10 de la noche. Esa puede ser una de las estrategias. Otra es, esa sería una estrategia llamada como cronoterapia, es decir, estar manipulando su tiempo. Hay otra estrategia que se llama fototerapia. Ahí lo que se manipula es la intensidad de la luz. Bueno, ¿qué se hace con este tipo de pacientes que empiezan a dormir en la madrugada y se levantan muy tarde? Bueno, ahí hay que utilizar la luz, sobre todo la luz que está cercano al espectro de la luz azul. Entonces, utilizar luz intensa, azul, y iluminar su rostro, exponerlo a ese tipo de luz en la mañana para que despierte a la hora requerida. Entonces, si se le pone la luz a las 5 o 6 de la mañana, pues su cerebro detecta que ya es de día, se inhibe la liberación de melatonina y entonces de esa manera, pues empieza a despertar. Y eso hay que hacerlo regularmente.
Es muy difícil porque hay que hacerlo varias veces para ir moviendo sus horarios de ciclo, vigilia, sueño, pero ahora con la fototerapia. ¿Y qué pasa ahora con aquellos sujetos que tienen la fase de sueño adelantada? Bueno, ahí también funciona la cronoterapia. Sí, ya sabemos que fulano, fulana de tal, ya no funciona después de las 6 de la tarde, ya no hay que dejarle tareas, que no haga nada, que no lave los trastos, que no haga la cena, no la inviten tampoco. También tiene problemas de tipo social, la invitan a una reunión, a una fiesta que empieza 9, 10 de la noche, pero esta persona ya está en un sillón durmiendo porque su inicio del sueño es a las 6 de la tarde. Entonces allí ya hay problemas de tipo social. Entonces vamos a utilizar la cronoterapia. Ya sabemos que a las 6 de la tarde ya no funciona adecuadamente por la somnolencia excesiva. Bueno, hay que buscar métodos para no dejarla mover. Digo, dormir. Hay que darle tareas que la hagan. No, hasta que termines la tarea, te duermes y esa tarea puede terminar a las 10 de la noche. Bueno, hizo muchos esfuerzos, resistió, pero se mantuvo despierta y empezó a dormir a las 10. Y esto hay que hacerlo constantemente hasta que se habitúe a ese nuevo horario. Entonces ahí también se utiliza la cronoterapia. O también se puede utilizar la fototerapia. Nuevamente, a las 6 de la tarde, ya su retina, liberación de melatonina, que es muy sensible para que se libere. Con esa penumbra ya se libera y le da sueño. Ah, pero vamos a iluminarla, vamos a ponerla en un área iluminada con luz azul para que el cerebro detecte que todavía es de día, vean la intensidad de la luz y de esa manera la ponemos en un ambiente iluminado hasta las 10 de la noche. Y de esa manera, con la fototerapia, podemos hacer que su inicio del sueño se vaya desplazando de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Así que esos son dos tipos de trastornos del sueño simplemente por mover los horarios del inicio del sueño. Lo jalamos para que se duerma más temprano o lo movemos para que se duerma más tarde. Entonces, dependiendo del tipo de trastorno de sueño que se presente. Luego viene un tipo de trastorno que se llama fase de sueño vigilia irregular. Fase de sueño vigilia irregular. Ese tipo de sujetos no siguen un ritmo determinado, son muy desordenados, están cambiando constantemente la hora del inicio del sueño y la hora de levantarse. Y esto está originando ya un tipo de trastorno circadiano que es ritmo irregular de sueño. Y, y esto está sucediendo ya en ustedes porque se han desordenado. Sus hábitos de levantarse y acostarse se han modificado en varios de ustedes porque están encerrados, no tienen que ir y venir de la escuela. Entonces, en ese sentido, se pueden levantar más tarde, acostarse más tarde, o a veces se acuestan más temprano, o se levantan más temprano. Están moviendo sus horarios y no están utilizando las señales luminosas del medio ambiente naturales. Están confinados bajo, en parte, luz natural, pero en parte también con luz artificial. Entonces es un desorden en relación con la
estimulación luminosa que llega a su cerebro. Y eso está dando origen a este tipo de trastorno circadiano del sueño que es irregular. Y esto se puede presentar a veces en pacientes ciegos. En pacientes ciegos se puede presentar este tipo de trastorno, porque como por estar ciegos no reciben informaciones del medio ambiente, pues no reciben esa señal luminosa que está regulando la actividad del ritmo, del reloj biológico del núcleo supraquiasmático. Así que este núcleo supraquiasmático a su vez no puede modificar o incidir sobre la actividad de mente y cuerpo en general. No recibe señales. Los sujetos están ciegos. Pero aquí hay que resaltar qué tipos de ciegos son. Porque hay ciegos que no ven. No ven, pero en su retina todavía conservan células sensibles a los cambios de intensidad luminosa, como son estas células ganglionares que tienen receptores a los cambios de luz y que liberan melanopsina. Aunque no vean estos ciegos, pero si conservan esas células, esos sí todavía pueden regular su ciclo vigilia, sueño y todas sus actividades. Después viene otro tipo de trastorno de ritmo circadiano de sueño, que es el tipo de corrimiento libre. Tipo de corrimiento libre. Es decir, que no sigue estrictamente el ritmo de las 24 horas. Para eso les debo decir que el ritmo natural de nuestras actividades físicas y mentales, esas variaciones que se presentan en el transcurso del día, realmente tendrían una variación de un poco más de 24 horas. Ahí dan cifras que estos ciclos naturales sin señales externas duran 24.3 o 24.5 o 24.6 horas. Es decir, estos ritmos naturales inducidos endógenamente por nuestro reloj biológico sin señales externas duran más de 24 horas. Ya les dije, hay cifras, 24.2, 24.3, 24.5. Y esto se ha detectado cuando se ha mantenido a sujetos sin señales externas, sin señales luminosas externas que sincronicen el reloj. Puede ser en la oscuridad constante o en luz constante. En la oscuridad constante, ya hace muchos años, creo investigadores franceses confinaron a varios sujetos en cuevas profundas donde no llegaba la luz natural y ahí solamente se desplazaban con luz artificial. Eso sí, iluminaban el interior de las cuevas con luz artificial. Es decir, esta luz permanecía una intensidad constante y no se prendía ni se apagaba como la luz del sol por la rotación de la Tierra, día, noche, día, noche. Ahí era una oscuridad natural, total, no llegaba la luz del sol, pero iluminado constantemente con luz artificial. Y tampoco había otras señales, porque también hay otras señales que le dan al cerebro
indicación de la hora del día. ¿Cómo qué señales? Los alimentos no se los daban a una hora constante. Movían la hora del desayuno, la de la comida, de la cena, para que no tomaran como referencia ese tipo de actividades. Y tampoco les permitían tener relojes y tampoco radios, es decir, estaban incomunicados totalmente. Ellos no sabían qué horas eran. Y bajo esas circunstancias, bajo luz u oscuridad constante, se observó que estos ritmos no eran exactamente circadianos, sino que duran más de un día. Y si eso no se controla, pues día tras día se van desfasando. El primer día ya se desfasaron unos minutos, al segundo día otros minutos y así sucesivamente hasta que llegue un momento que es tal desfasamiento que el día se hace noche y la noche día. Para ellos pierden la noción del tiempo por ese desplazamiento gradual día por día por día. Y entonces, con esto ya nos damos cuenta qué tan importantes son estos sistemas de resetear, es decir, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, que esas son las señales externas, principalmente la luz. La luz es un reseteador natural, es una señal natural de decir borrón y cuenta nueva, es decir, ahí va transcurriendo el tiempo, ahí van los ritmos biológicos. Llegan más o menos 24 horas y la luz dice borrón y cuenta nueva. Ya no le sigas porque en corrimiento libre tus días son de más de 24 horas. No, ya cumpliste 24 horas, borrón y cuenta nueva. Volver a empezar. Y ahí viene otra vez, madrugada, día, tarde, noche. Se cumplen otra vez 24 horas, sale la luz, borrón y cuenta nueva. Entonces ya se dieron cuenta de la importancia que es sobre todo la luz, que es la señal más importante para que nuestros ritmos biológicos sean circadianos cerca de 24 horas. Pues sí, con esto ya podemos entender el trastorno del ritmo circadiano de sueño, el tipo de corrimiento libre, es decir, que no es un ritmo cercano a 24 horas, sino que se va modificando. Si no se controla, su sueño se va corriendo poco a poco hasta que se invierte completamente, empieza a dormir en el día y estar despiertos en la noche. Disculpe, doctor, yo tengo una duda. Sí. Entonces, en este trastorno se está perdiendo la noción del tiempo y es por eso que se pueden alargar más los días por la falta de luz, por la falta de cambio de luz-oscuridad. Sí, en primer lugar, de manera natural, ahora se sabe que estos ritmos llamados circadianos no duran las 24 horas, duran un poquito más, 24 y fracción. Entonces, para que nos adaptemos a un periodo aproximado de 24 horas, tiene que haber un sistema que nos regrese a empezar otra vez, y esa es la luz. Ya cuando nuestro sistema llegó a las 24 horas, la luz indica borrón y cuenta nueva. Entonces, sí, la luz es un reseteador que hace que volvamos a empezar. Sin la presencia de luz, nuestros ritmos naturales, nuestros cambios físicos y mentales que suceden cada una de las 24 horas se van desplazando, porque aunque la Tierra tarde en correr aproximadamente 24 horas, dar una rotación completa, nuestro ritmo biológico
rebasa el tiempo de la rotación de la Tierra. Y por eso llega un momento determinado, como el sueño se va desplazando poco a poco, minutos y minutos, día tras día, llega un momento determinado en que, de acuerdo a la rotación de la Tierra, el lugar donde vivimos ese día está iluminado, pero nuestro reloj biológico hace que estemos durmiendo ahora durante el día, porque no hubo ese sistema que resetea para que cuando se cumplan más o menos 24 horas sea borrón y cuenta nueva. Entonces aquí hay una interacción entre el reloj endógeno, ese natural, que no necesita señales externas para trabajar, pero cuenta el tiempo, pero que su día de este reloj biológico es de más de 24 horas. Y por otra parte, la rotación de la Tierra que dura 24 horas. Y entonces ahí es la intensidad luminosa la que está controlando nuestro reloj biológico para regresarlo a cero y volver a empezar. De otra manera, este reloj biológico se sigue de frente y nos sigue desplazando cada 24 horas, minutos y minutos y minutos. Entonces hay esta interacción entre factores endógenos, nuestro reloj biológico, y factores exógenos, que es la luz natural, principalmente. Aunque para complicar la situación, a veces el individuo también toma otras señales, como es el ruido. El ruido también es una señal que puede estar influyendo en nuestro reloj biológico. Pero aquí, sobre todo, en los humanos, en los seres vivos, es sobre todo la señal de la luz la que está regulando la actividad de nuestro reloj biológico. Y a propósito de eso les comento lo que pasa en los ciegos. Hace tiempo hicimos un trabajo que fue para una tesis de 3 de sus compañeros, fue una tesis por equipo y además se publicó con ciegos que trabajaban en el metro. Así que sus compañeros se comprometieron a ir por ellos al metro X y regresarlos al metro X. Los llevaban a laboratorios, estudiaba su sueño, ahí les daban su cenita, leche, pan, sándwiches, dormían ahí y al otro día los regresaban a la estación del metro donde trabajaban y con ellos aprendimos, bueno, si no ven, ¿cómo saben que ya es hora de trabajar? Es decir, ir a pedir en el metro ayuda, apoyo. ¿Qué toman como referencia? Que ya son las 6 o 7 o 8 de la mañana y que ya los pasajeros, los potenciales cooperantes para ustedes ya están por ahí. Bueno, al no poder tomar como referencia la luz, ellos se guiaban en ese caso por el sonido. Bueno, aprendieron que a tal hora ya los microbuses del lugar donde vivían empezaban a funcionar, que los microbuses de tal estación a las 5 de la mañana ya iniciaban su servicio de pasajeros. Bueno, ya sabían que por el ruido eran las 5 de la mañana. Y ahí en el metro, también por la intensidad de los pasos, sabían más o menos la hora que era. Entonces también a través de la vía auditiva pueden tomar la señal para saber la hora del tiempo y de esa manera sabían, ya es la hora de comer, son las 2 de la tarde. Aunque también aquí hay que agregar, porque se complica más la cosa, porque además de este reloj maestro, este reloj biológico, núcleo supraquiasmático, muchos órganos tienen su propio ritmo de tiempo, tienen células que funcionan como reloj, el hígado, por ejemplo, el sistema digestivo, porque también si estamos encerrados sin ver la luz a una hora determinada nos da hambre. Pues bueno, ahí está
el reloj digestivo que nos indica más o menos qué horas son. Bueno, entonces, esa es la información. Y vean, el trabajo con los ciegos fue muy, muy interesante. Luego viene otro tipo de trastorno. Es trastorno circadiano del sueño tipo jet lag. Y esto se llama así jet lag porque surgió con la tecnología. Surgió con la tecnología cuando se inventaron los aviones, sobre todo los rapidísimos, a veces hasta más rápidos que el sonido, los jets que se desplazan a gran velocidad de un continente a otro, sobre todo si vuelan atravesando meridianos. Los meridianos sirven como referencia para dividir la esfera mundial en horas. Hay 24 meridianos que separan al planeta Tierra en 24 horas. Bueno, estos jets vuelan a tal velocidad que en poco tiempo rebasan varios meridianos. Es decir, desfasan el tiempo biológico del pasajero que se subió a este jet del tiempo físico de donde va el avión y donde llega. Por ejemplo, si vuelan de aquí, México, Europa, España o Francia, dependiendo de la temporada, a veces son 6 horas de diferencia, a veces son 7 de diferencia. Si vuelan de aquí, miren ahorita que va a ser la 1 de la tarde, su cerebro, su capacidad mental está muy elevada porque funciona muy bien a la 1 de la tarde. Y si vuelan allá a Europa, vamos a suponer que ahorita hay 7 horas de diferencia, allá serán, bueno, las 8 ya de la noche. Y vuelan, 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 vuelan. Su vuelo, vamos a suponer que dura 12 horas. Ah, pues allá, si salieron a la 1 de la tarde, llegan a la 1 de la mañana y ven ahí todo mundo activo, haciendo ejercicio, yendo al trabajo, yendo a la escuela. Pero ustedes están medio atarantados, atarantadas, con somnolencia, problemas digestivos, problemas de percepción, problemas también de atención. Porque aunque allá son las 8 de la mañana, su cerebro tiene el tiempo geográfico de donde volaron. En México es la 1 de la tarde y allá, no, en México es la 1 ya de la noche, porque ya se desfasaron. Deben de estar dormidos, pero allá son las 8 de la mañana, entonces no funcionan adecuadamente, porque su reloj biológico está desincronizado del reloj geográfico. Entonces de ahí surgió este tipo de trastornos que le pusieron jet lag. ¿Y cuáles son los síntomas que se presentan? Ya les dije que son síntomas cognitivos. Hay problemas de aprendizaje, de memoria, hay problemas de atención, hay problemas físicos como problemas digestivos, hay problemas también de la actividad cardíaca, de liberación de hormonas, porque las hormonas también se liberan siguiendo el ritmo del tiempo. Entonces todo se está desfasando, su actividad física está desfasada del tiempo geográfico donde están ahora. Y también presentan jet lag de tipo social, porque si a las 8 de la mañana llegan corriendo a su clase allá a Europa,
su cerebro está a la 1 de la mañana, no funcionan adecuadamente. Entonces hay problemas también de tipo social. Y esto se empieza a observar a partir de que rebasan más de 2 usos horarios, más de 2 meridianos. Es decir, si el avión va a tal velocidad, ya cuando se desincroniza su cuerpo del lugar geográfico, 2 meridianos, ya empiezan a tener problemas. Uy, más si van a un lugar lejano que está a varios meridianos de diferencia. Europa, 7 meridianos. Asia, más meridianos. Aquí abajo está China, 12 meridianos, 12 horas de diferencia. Allá va a ser la 1 de la mañana. Entonces, dependiendo del número de meridianos que se desfase su reloj biológico del lugar geográfico donde están, son los síntomas más leves o más intensos. Y esto es muy importante, insisto, para los deportistas, porque si allá tienen que competir en Europa a las 9 de la mañana, van a perder, no van a ser eficientes, porque su cerebro debe de estar durmiendo, porque tiene el horario de donde partieron, de México. Son las 2 de la mañana, su cerebro debe de estar dormido, de tal manera que pierden de todas. Afortunadamente esto ya lo saben a nivel deportivo. Tienen que llegar con mucha anticipación al lugar donde van a llevar a cabo sus actividades para que se adapten a las nuevas condiciones, que su reloj biológico se adapte al reloj geográfico de allá, si no pierden. Y aquí mismo, en la Facultad de Psicología, hay un ejemplo. Un psicólogo se dedicó a psicología del deporte y entrenaba a las alumnas del equipo deportivo, creo, o no recuerdo, creo que a un grupo de deportistas paralíticas, creo que sí, las entrenaba y fueron a competir. Creo que a China, no, creo que sí, a China fueron a competir. Y él, como estudioso de la carrera de psicología, ya tenía esta información, entonces las fue adaptando al horario de la competencia de Beijing, creo que fue ahí. Entonces, para que funcionaran adecuadamente, las adaptó. Entonces ya tenía ese conocimiento, qué bueno. Pero creo que le echaron a perder su tarea, porque ya para despedirlas, pues hicieron reuniones nocturnas, etcétera, y ahí le desorganizaron su reloj biológico que se estaba adaptando al lugar geográfico de donde iban a competir. Bueno, este es un dato curioso, nada más para ilustrar qué tan importante es adaptarse física y mentalmente a diferentes lugares del mundo para que funcionemos lo mejor posible. Y ya no vamos a acabar, porque viene otro tipo de trastornos que también conocen. Cambio de turno del trabajo, que es un problema social muy importante, de interés mundial, sobre todo cuando se inventaron los turnos de la noche. Eso fue fatal porque en el turno de la noche todas las funciones, tanto cognitivas o cognitivas y físicas, se deterioran. Baja la eficiencia del trabajo y se incrementa el número de accidentes. Y ya por propia experiencia y también por sus conocimientos, pues ya saben que las actividades que se lleven en la noche cuando deben de estar dormidos se deterioran física
y mentalmente hablando. Y este es un problema particular, muy particular en el sector salud. Ustedes tienen conocimiento que los médicos y enfermeras, sobre todo, a veces tienen turnos corridos de 24, 48 horas continuas. De esa manera no funcionan adecuadamente y cometen errores frecuentes que pueden ser fatales. En la noche, ya cuando la enfermera o el médico debe de estar dormido, pues tiene que trabajar para atender a los pacientes. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, les pueden dar el medicamento equivocado. Si es un paciente con problemas cardíacos, alguno necesita un medicamento para aumentar la presión arterial y otro diferente para bajar la presión arterial, pues le da el medicamento contrario y puede terminar fatalmente. Entonces, medicamento equivocado. O puede ser utilizar la vía equivocada, la vía de administración equivocada. O puede ser que se le olvidó dar el medicamento a la hora determinada. O puede ser que se lo da de más, cambia la dosis. Y todo porque no funcionan adecuadamente en el turno de la noche. Ese es un problema a nivel mundial. Eso es en el sector salud, que sí ya lo conocen. Lo que pasa es que saldría muy caro tener muchísimo personal para que los que trabajen en el día no repitan en el turno de la noche. Si ya de por sí trabajando nada más en la noche y descansando todo el día, cometen errores, porque además estos que trabajan en la noche y duermen en el día, su sueño diurno no es de la misma calidad. Se altera la calidad del sueño diurno y la cantidad, aunque tengan el tiempo disponible para dormir las 8 horas, no lo utilizan adecuadamente. Y ahora, si consideran que son personas que después de trabajar en el día y tarde continúan en la noche, como en el sector salud, los resultados son fatales. Y también en el sector laboral, que ahora te toca trabajar de 7 a 3, la semana siguiente de 3 a 10, la semana siguiente en el turno de la noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Eso es peor, está rotando de horario es peor, porque ya les decía, para cambiar de horario, para que se adapten las funciones que regula el reloj interno, tiene que haber un periodo de adaptación. Con estos cambios de turno, no les permiten al organismo estar cambiando, y resulta contraproducente. Accidentes fatales, el que trabaja manejando autobuses, pues por eso hay accidentes constantes de que ya se salió de la carretera el chofer y hubo muchos muertos. Entonces, todo eso lo debe de saber el sector salud y el sector laboral en general. Por eso las que se vayan o los que se vayan a dedicar a esta parte de la psicología laboral deben de asesorar bien a las personas encargadas de impartir el trabajo. Este es un área muy, muy importante para el sector laboral. Y para ilustrar lo del jet lag, noten aquí en este esquema, aquí está un esquema del planeta Tierra y también hay que resaltar, ya les decía que por el desplazamiento del avión a gran velocidad se presenta esta alteración del sueño del jet lag y es más grave dependiendo de el número de meridianos que estoy señalando aquí, que
atraviese el avión. Cada meridiano, les decía, es una hora, una hora, una hora. Eso influye, pero también la dirección del avión. En una dirección es más grave que en otra. Y miren, es más difícil adaptarse cuando viajan en dirección de la rotación de la Tierra. En este caso nosotros, si vamos de México a Europa, pues vamos siguiendo la dirección de la rotación de la Tierra. Y entonces, en esa dirección es más difícil adaptarse al nuevo horario hacia donde llegamos. En comparación, así volamos ahora de regreso de Europa a México. Vamos en contra de la rotación de la Tierra. Ahí el cambio es menos grave y nos adaptamos más rápidamente a diferentes horarios geográficos. Entonces noten que también la rotación de la Tierra, la dirección de la rotación de la Tierra influye para estos tipos de trastornos que se llaman trastornos circadianos del sueño y particularmente jet lag. E imagínense ahora, reflexionen, y lo peligroso que es, no les quiero meter miedo. Los pilotos que van y vienen de continente a continente no los dejan adaptarse y posiblemente por falta de adaptación, por el deterioro físico y mental, han ocurrido muchos accidentes de aviación. Por eso es importante que el piloto que viaje de un continente a otro, y si tiene que regresar luego el avión, que sea otro piloto el que maneje de regreso, un piloto más o menos descansado y con menos problemas de adaptación. Toda esa información es muy importante que lo sepan los que se relacionan con el negocio de la aviación, precisamente para evitar este tipo de accidentes. Y muchos accidentes se han presentado precisamente por no dormir adecuadamente. Ya ven que explotó allá en Rusia una planta radioactiva de Chernobyl y a lo mejor eso está relacionado por los operadores de esa planta cometieron errores por no dormir adecuadamente, algunos problemas de los buques que transportan grandes cantidades de petróleo se atribuye a errores cometidos por no dormir bien. Y les digo, varios problemas de accidentes de aviación posiblemente están relacionados con este tipo de problemas. Bueno, pues ya me pasé de la hora, entonces hasta ahí vamos a llegar, pero antes de que se vayan, déjenme detener la grabación.